semana. Está con nosotros, vamos a tener una larga charla porque se ha reactivado evidentemente la causa del asesinato de su padre. Estamos con Carlos Rasetti, hijo de Constantino Rasetti, persona asesinada el 14 de octubre de 1973. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias por invitarme a charlar sobre el tema mío. Un gusto que estés aquí en el programa. Bueno, estaremos charlando a lo largo de este envío radial de día lunes sobre todo lo relativo a la causa, que se ha reactivado también en el marco de esta discusión sobre los 70 que, como siempre decimos, siguen de alguna manera acicateando, ¿no?, la memoria de los argentinos en diferentes aristas. Durante el kirchnerismo se hablaba de los 70, ahora también se habla de los 70 con otra impronta. La historia argentina está presente, ¿no?, de alguna manera, y de lo que fueron aquellos años. Ayer estaba repasando esos documentales que están subidos a internet, un viejo documental de Román Lechman, allá por principios de los 2000, cuando hizo un documental sobre David Graeber, ¿no?, muy interesante, ¿no?, y con su relación con el ejército, con montoneros. Esa época pasó de todo en muy pocos tiempos, ¿no? Fueron como varias décadas en un año, ¿no?, en 1 o 2 años. Fueron años muy turbulentos. Evidentemente, así que estaremos hablando con Carlos también sobre lo que implicó aquella época, independientemente del asesinato de su padre. Empezamos con las informaciones principales. Aquí en Cuna de la Noticia Radio se registraron 42 casos de alcoholemia en controles vehiculares durante el fin de semana. 42 casos de alcoholemia, ¿no? Muchos casos. No tengo la cifra de lo de narcolemia, me parece que no hubo ninguno, por lo que aquí se desprende, pero también están sucediendo. Lo que pasa es que los casos para medir la narcolemia es mucho más costoso, evidentemente, ¿no? Pero es evidentemente un flagelo que viven los rosarinos hoy. Está como de moda, ¿no?, la droga, entre otras cuestiones. Sigue la polémica por la estafa inmobiliaria. Ustedes habrán visto los medios la semana anterior, esta estafa inmobiliaria, una locura, ¿no?, cómo estafaban a la gente. Ahora, la justicia santafesina, dando la letra como siempre, ¿no?, liberó a los 16 imputados por la millonaria estafa. Esto lo hizo el juez penal Benjamín Rebori, luego de que el fiscal Matías Merlo imputara a los acusados de apropiarse de 32 inmuebles rurales y urbanos en el sur de Santa Fe. Así están las cosas, ¿no? Después no critiquemos cuando la gente de los barrios no confía en la justicia, le prende fuego en la casa a un violador. Bueno, esto pasa porque no se confía en la justicia y se actúa por mano propia. Los linchamientos son ni más ni menos que eso, ¿no? También a nivel internacional, pero relacionado a la ciudad de Rosario, convocan a un homenaje a un año del ataque terrorista a rosarinos en Nueva York. Se cumple un año, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo, evidentemente? Y la ceremonia se llevará a cabo frente al Politécnico, donde se formó el grupo de amigos marcado por la tragedia, ¿no? Así que 31 de octubre fue justamente este hecho infausto que tuvo lugar en Nueva York, en Estados Unidos. Así que para el 31 va a haber evidentemente un acto. El acto público comenzará a las 19:30 y entre las propuestas pendientes para el homenaje también está la posibilidad de inaugurar un mural sobre la ochava del edificio en el que también funciona la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, ¿no? Porque obviamente tenían que ver con el Instituto Politécnico Superior, ¿no? Así que, bueno, está bueno recordar este tipo de hechos. 7:16, después vamos a estar con todo el deporte, con los equipos rosarinos que jugaron durante el fin de semana. Eso lo analizará, como siempre, Iván Artigues. Carlos, sucintamente, ¿no?, para aquellos que no están en tema, metámonos en el tema. ¿Cómo falleció tu papá? Sí, mi papá lo matan volviendo de una cena de festejos por la Asunción de Perón. Recordemos a la audiencia que mi papá era uno de los máximos referentes del PJ. Dirigente peronista de Rosarino. Sí, desde los orígenes del PJ. Había estado lo que se dio en llamar la resistencia peronista. Fue uno de los que tuvo la resistencia peronista, estuvo preso, fue cesanteado de sus cargos en la facultad que había ganado por concurso, se dedicaba a la docencia. O sea, para los 70, ¿cuántos años tenía?
Mi papá en el 73 tenía 58 cuando Claro, estamos hablando porque mucha gente en aquella época, a ver, la mayor parte de los montoneros era gente, digamos, joven, ¿no? De corta edad. Lo mismo en otras organizaciones, uno podría afiliar con la derecha peronista. Pero tu papá, al igual que otros de la vieja resistencia, de alguna manera, decide identificarse con lo que era en ese momento la tendencia, ¿no? Yo creo que es al revés la cuestión. La tendencia lo tenía a mi papá como el máximo referente político en la provincia. Veían en él un hombre cabal, honesto, con mucha capacidad política, y había muchos sectores de la derecha del peronismo que mi papá era muy respetado. Muy respetado. Y, igualmente, vale aclarar que tu papá nunca estuvo a favor de la opción armada, digamos, ¿no? No, mientras tuvo la dictadura sí. Sí. Mientras tuvo la dictadura sí. Pero ya en democracia no. No, en democracia él ya lo que decía, él siempre de alguna manera hacía una defensa efectiva de la JP, porque no aceptaba las acusaciones de que eran colorados, de que eran zurdos. Mi papá decía que lo único rojo que tenía la JP era la sangre derramada, porque él siempre denunció al sindicalismo por entreguista, por traidor, a vastos sectores del sindicalismo, más allá de que él conocía muchísimo dirigente, entre ellos él lo conocía a José Ignacio Rucci, porque mi papá era el bioquímico de la UOM. ¿Está? Era bioquímico y durante el gobierno peronista aquí en la ciudad de Rosario, que fue el último que tuvimos, para destacar esto, del profesor Ruggeri, tu papá estuvo al frente del Banco Municipal. Claro, Ruggeri lo nombra a mi papá en el Banco Municipal, pero en realidad el candidato natural del partido para ir a la intendencia era mi papá. Y lo que pasa es que mi papá se bajó porque el peronismo, no muy distinto ahora, estaba muy fragmentado, muy enfrentado a distintos sectores. Y mi papá decía que él iba a la intendencia si el peronismo se unía. Él siempre dijo que la falta de unidad y organización logró que le dieran el golpe en el 55, que si el peronismo se organizaba y se unía era imposible que le dieran un golpe. Es lo que pregonó siempre él. Claro. Bueno, y en este carácter de dirigente asistía a diferentes reuniones, algunas nocturnas. Él era presidente de la Comisión de Movilización del peronismo. Claro. Durante la dictadura, todo lo que se dio a conocer como el Córdoba, el Rosariazo, que fueron dos los Rosariazos, prácticamente se gestó en mi casa. Ahí confluían diversos dirigentes de diversas opciones dentro del peronismo. Ese día, el día del asesinato, participaba de una reunión justamente. No, venía de una cena. Venía de una cena. De una cena en el Club Casiano Casas. Por eso con dirigentes militantes. Bueno, en realidad esa cena yo creo que fue la última cena, porque esa cena fue una entrega que se hizo. Mi papá no estaba a gusto en esa cena. Es raro que mi padre no estuviera a gusto en un acto partidario, en una cena. Él, cuando es más, le dijo a mi mamá en esa misma noche, hubo 3 oradores, el Chancho Lucero, que era diputado, una señora que se llamó Ana Farid Mancilla, que está ligada directamente a la entrega del crimen de mi papá, y que se puede ver en el expediente después de los años, y mi papá. El discurso más aplaudido fue el de mi papá, como era normalmente. Los que lo conocen saben que era, como dijo una vez Baltusi, un orador brillante, incisivo y sin parangón. Claro. O sea, de un tipo que tenía una gran capacidad oratoria, conocimientos históricos. Entonces, bueno, los discursos de él eran muy fogosos. ¿Cómo es el hecho propiamente dicho para después pasar a esto que de alguna manera ha determinado la justicia? Sí, a él lo matan de 4 tiros a 30 centímetros de distancia y le tiran 2 tiros a mi mamá, que gracias a Dios no la mataron. ¿4 tiros? A 30 centímetros de distancia. Qué locura. El primer tiro se lo dan estando sentado en el auto. San Lorenzo. Entre Callao y Rodríguez. ¿Donde él vivía? Sí, en mi domicilio. Él cae al piso y lo siguieron rematando hasta que los otros 3 tiros, y mi mamá empezó a gritar, se dio vuelta y le tiró 2 tiros a mi mamá que no le impactaron porque ella se tiró al piso, se fracturó un brazo en la caída. Estamos hablando de una época muy sangrienta, ¿no? Bueno, hoy tenemos más o menos algo parecido, pero ya no se mata por ideales. Sino hay varias cosas que surgen de la investigación que yo vengo llevando, entre ellas que mi papá, meses antes del asesinato, presentó un habeas corpus ante la justicia federal, porque nos allanaron fuerzas conjuntas mi casa, sin orden de allanamiento,
Yo era menor de edad, me apretaron a mí para que hablara dónde estaba mi papá, y mi papá estaba haciendo domicilios, hacía domicilio como profesional. Y mi papá presenta el habeas corpus y es sintomático o es axiomático lo que hay dentro del expediente. Él dice que él está muy preocupado, que tiene miedo que le pase algo porque están matando y desapareciendo compañeros. Estamos hablando del 72. 73. No, 72, meses antes del asesinato de mi papá. Están matando y desapareciendo compañeros. Eso fue lo que dijo y era real. El terrorismo de Estado, tal como se lo conoce, no empezó el 24 de marzo del 76. Nosotros ya en el expediente hemos reunido a las claras que esto, como mínimo, ya venía armado desde el 72 y, si se quiere, planeado desde el 66-67, el golpe de Estado. Estaba todo planeado. Es el mayor documento que existe, el expediente en sí, que tiene 12 cuerpos, respecto a los inicios del terrorismo de Estado. Estamos hablando de lo que en esa época después se dieron llamar Alianza Anticomunista Argentina, AAA. AAA es la que lo mata a mi papá, que acá en Rosario, por lo que hay en el expediente comprobado y demostrado, el máximo referente de esa organización paraestatal, paramilitar, era Luis Rubeo Padre. Luis Rubeo Padre. Que es el que manda a matar a mi papá. ¿Ah? El padre del actual diputado provincial. Recordemos, para aquellos que no están al tanto, de Luis Rubeo, hijo, ¿no? Se pone justamente H en sus publicaciones. Luis Rubeo H es hijo de Luis Rubeo. Ahora, para la historia más, ¿cómo podemos decir? ¿No? Como uno la lee, abuelo de pájaro, el primer crimen, o no el crimen, el primer atentado de la AAA fue contra Hipólito Solari Yrigoyen. No, porque eso fue en el 74. 74. El primero se llamó Benito Spán. Benito. Mi papá es el número 3 en la lista, pero es el primero después de que asume el peronismo. Claro. 2 días después de que asume Perón. Y te diría que es el primero de un dirigente muy reconocido. ¿Tá? Después vinieron, en realidad yo ya hice entrega hace poquito de una lista en donde hay 1000 asesinatos y 700 desapariciones, y se entrega al juzgado, las desapariciones todas con número de legajo de la CONADEP, con nombres, que inclusive ya se lo había entregado al juego de Yervide en Buenos Aires, pero ahora aporté algo más. Aporté un listado de 200 parapoliciales, en su mayoría policía federal, policías provinciales, patotas sindicales, que trabajaron en lo que fue la AAA. Estoy hablando acá 200 en Rosario, no en todo el país. 200 en Rosario nada más. O sea, tuvo ramificación aquí también en Rosario. Sí, no, acá tuvo ramificación, la tuvo en Villa Constitución. Sabemos lo que fue la noche del Villazo. En San Nicolás, la semana anterior a mi papá, matan a José Colombo, que era el jefe de redacción del Diario El Norte y profesor de Historia y Filosofía, un tipo brillante, Colombo. Lo matan en la misma redacción del diario a las 4 de la tarde, se metieron y lo cortaron en dos con una itaca. Es el único caso. En esa época una ráfaga ametralladora. Sí, es el único caso, el de Colombo, en donde se agarró a los asesinos materiales, que eran 2 de la pesada de Rucci. Los agarran en Arrecife, en un auto, que yo ya tenía identificado el auto ese. Bueno, ahora resulta que hay una conexión directa entre el titular del auto y Luis Rubeo Padre. Los fiscales están asombrados. El titular del auto, él o la titular del auto. Desde donde salieron los asesinos. Claro, es el único caso que los agarraron. La suerte de todos los muchachos terminó muy mal. La familia de esa gente fue mantenida por la UOM. ¿Lo de Colombo cuándo fue? 11 días antes que lo de mi papá. 11 días antes. Es notable en el listado que yo presenté cómo se empieza a acelerar. ¿Allí en qué lugar fue lo de Colombo? En la redacción del Diario Norte en San Nicolás. En San Nicolás. Rucci venía de San Nicolás. Sí. Él empezó la UOM de San Nicolás y después, producto de su avance, llegó a la Conducción Nacional. A la Conducción Nacional de la CGT. Lo cierto es que hay una conexión directa entre esta dueña del auto con el sindicato de la carne, ¿tá? Y los fiscales están muy asombrados de las similitudes que tienen un hecho y el otro, entre el de Colombo y el de mi papá. ¿Tá? Ahora, antes de ir al corte, ¿no?
para terminar de entender el panorama. ¿Qué era la AAA? Explicado fácilmente. Era una banda que tenía, a ver, policías o policías exonerados en muchos casos. Hay un interesante documental sobre la AAA que circula por internet, bastante largo, pero pueden verlo. Pongan AAA en internet, que es sobre los orígenes, cómo nace la banda con Almirón y compañía, que era de la patota de la policía, pero en Buenos Aires, ¿no? Pero para entenderla fácil, la AAA era una banda paramilitar conformada por policías exonerados, algunos dirigentes sindicales. Tengo entendido que algunos que se dedicaban al boxeo, ¿no? Gente de ese estilo, porque era una época, ¿no? Dura, la AAA, que tenía como objetivo, de alguna manera, combatir todo lo que ellos consideraban izquierda, pero no solamente del peronismo, sino también de la izquierda más tradicional, el Partido Comunista, de radicalismo, de todos los que ellos, porque después, ya eso hacia el final del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, van a salir las famosas listas negras, ¿no? Donde había incluso actores, Luis Brandoni, entre otros, ¿no? Soledad Silveira, exacto. Cecilia Roth. Exacto. Bueno, la AAA fue una confederación de bandos, una estructura paraestatal paramilitar, armada y proveída logística y armamentalmente fue provisto todo del Estado Nacional. Tuvo un gran aporte del ejército argentino, que fue a través de, que eso está demostrado en la causa de mi papá, por lo que dice un testigo, que no lo quiero nombrar para no, pero está en el expediente. Se entiende. Y no estoy hablando de cualquier testigo, ¿no? Estoy hablando de un hombre que fue diputado nacional 2 veces, que fue interventor del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe y que fue funcionario, un alto funcionario de la CIDE durante el menemato, un hombre de derecha. Él mismo dice que los planes de la AAA no se hubieran podido viabilizar si no hubiera sido por culpa del gran hijo de puta de Numa Laplane, que era el comandante del primer cuerpo de ejército. Acá en Rosario habían mandado a un oficial que después lo termina matando el ejército en un operativo supuestamente antiterrorista en calle Necochea al 2050, que se llamó Raúl Echepare, que no tampoco es ajeno a lo de mi papá porque era el que liberó la zona para que se lo pudiera matar a mi papá. Claro. ¿Está? Bueno, es interesantísimo este tema. Vamos a ir a un corte ahora y después vamos a seguir charlando, ¿no? Sobre lo que era en esta época y cómo se ha reactivado de alguna manera la causa del asesinato de Constantino Racetti. Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y regresamos.